Deme un segundito para compartirles pantalla. Repetir. Ok. Sí. Dice cargando. Vale, listo. ¿Ahora sí? ¿O sigue cargando? Ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el aprendizaje. Si ustedes recordarán, en nuestra sesión pasada veíamos con los diferentes autores y corrientes de la psicología, por ahí que ya nos comenzaban a hablar justamente como de dónde provenían nuestras conductas, cómo las íbamos adquiriendo, de qué manera íbamos generando como todo este bagaje de herramientas y estrategias para ir respondiendo ante las diversas situaciones que se nos iban presentando. Si ustedes recordarán de una forma un poquito más específica, en la corriente del cognitivismo nos hablaba justo del aprendizaje como una función cognitiva que nosotros hemos desarrollado, los seres humanos hemos desarrollado, que nos ha permitido avanzar en muchas situaciones, pero que también a su vez ha sido un gran determinante el aprendizaje en la construcción de nuestra personalidad y por ende a poder entonces determinar el cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a responder o cómo vamos a resolver una situación que se nos esté presentando. Entonces, esta parte del aprendizaje proviene un poco o está sustentado, mejor dicho, de esta corriente psicológica como es el cognitivismo que estuvimos revisando en nuestra sesión anterior. Dando esta pequeña introducción, vamos a hablar entonces de qué elementos o qué características, en este caso qué funciones, son las que nos permiten desarrollar el aprendizaje. Y como podemos observar, vemos tres principales características. Hay otro tema por ahí introducido que también vamos a hablar de cómo puede ser un determinante o una condicionante para el aprendizaje que desarrollamos, como es el déficit de atención, que es una condición mental que más adelante vamos a hablar un poquito a profundidad, pero estos tres principales elementos o funciones son las que nos van a permitir que nosotros desarrollemos el aprendizaje. Y estas tres son atención, percepción y memoria. Bien, estos tres procesos son procesos cognitivos que nos van a permitir generar aprendizaje. ¿Cuál es su función? ¿Qué nos permite? ¿Hacia dónde están dirigidos? Bueno, la atención como proceso cognitivo está dirigida a fortalecer toda la parte cognitiva, a fortalecer nuestro bagaje de aprendizajes que vamos desarrollando, de construcciones que vamos generando. La percepción como proceso cognitivo nos permite procesar la información. Ahorita les voy a explicar cómo funcionan uno tras otro, pero primero sucede que nosotros le prestamos atención a algo para poder focalizarlo, para poder identificarlo, hacerlo presente y consciente y posteriormente, entonces a partir de la percepción es que vamos a procesar esa información que estamos recibiendo a la cual le prestamos atención para posteriormente pasar al tema de la memoria, que la memoria como proceso cognitivo está orientada a dos funciones importantísimas. Uno, que es el almacenamiento, y dos, es la recuperación. Como almacenamiento es cuando guardamos información, como en este, pues si lo pudiéramos decir, como disco duro que tuviéramos. Y por otro lado, la recuperación es cada que podemos nosotros recapitular en el presente
toda esa información que ha sido en algún momento almacenada. Son las funciones que la memoria nos permite. Y entonces es por ello que el aprendizaje está basado en estos tres importantes procesos cognitivos, porque entonces nosotros aprendemos algo cuando llegamos a estos dos elementos finales, cuando lo almacenamos y lo podemos recuperar para traerlo a nuestro presente y utilizarlo con algún objetivo. ¿Vale? Aquí les hablo de algunas otras funciones ejecutivas que podemos ver, por ejemplo, a la atención, a la memoria, que parten o que nos ayudan a generar aprendizaje, pero también tenemos otras funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva, como la planificación, el control de conducta, la inhibición. Pero, ¿qué son las funciones ejecutivas o procesos cognitivos también como se les denomina? Bueno, son actividades mentales complejas necesarias para poder planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para que nos adaptemos de una manera eficaz al entorno y por ende poder alcanzar o acercarnos lo más posible a nuestras metas y objetivos. Esa es la función de las funciones ejecutivas o de los procesos cognitivos. Estos mecanismos que hablábamos anteriormente, que son atención, percepción y memoria, estos mecanismos nos ayudan a generar un proceso que es a través del cual vamos a construir nuestro aprendizaje. Y este proceso es a través de la concentración, de la atención selectiva y de la búsqueda, que la búsqueda está relacionada principalmente con la función de la memoria, porque es esta búsqueda de recapitulación de información almacenada que podemos estar recuperando para utilizarla en el momento necesario. Aquí les pongo un diagrama un tanto más descriptivo de cómo es que se da el proceso de la cognición para desarrollar aprendizajes. Y entonces podemos observar aquí a la cognición que inicia principalmente por un proceso atencional. Nosotros prestamos atención a algo que esté sucediendo, como en el ejemplo, a una clase, literal, lo que ustedes están haciendo en este momento. Yo quiero suponer que ustedes me están prestando atención a mí, entonces se están centrando, se están fijando en lo que yo estoy diciendo y en la información que les estoy presentando. Y este proceso de atención y percepción, que ahorita brincamos a la parte de la percepción, es permitido y es recibido a través de nuestros cinco sentidos. A través de nuestros cinco sentidos es como nosotros podemos prestar atención a algo y comenzar a tomar esa información, ¿vale? Ya sea a través de la vista, a través del oído, del olfato, del gusto o del tacto, es que vamos a tomar esa información del exterior para comenzar a procesarla y acomodarla o ajustarla, que eso es lo que comienza a suceder en el proceso de la percepción. En el proceso de la percepción, que como veíamos hace un momento, es esta capacidad de construir y de conjuntar la información, de construirla. Entonces, la percepción lo que nos va a permitir es razonar, procesar información, almacenarla para después recuperarla a través de la memoria y también va a estar apoyada de otra función importante que nosotros tenemos, que es la imaginación. Sobre todo cuando estamos adquiriendo o estamos recibiendo información nueva, la imaginación nos ayuda justo a poder complementar aquellos puntos que quizás no nos han quedado tan claros de en qué consiste ese elemento, de qué es, ¿vale? Para entonces, posteriormente, ya como en una forma de ejecución, poder tomar decisiones
a través de un procesamiento cognitivo, que es el pensamiento, y que por último será expresado a través del lenguaje verbal, lenguaje corporal, lenguaje escrito, a través de diagramas, símbolos, signos. Es que entonces todo este proceso va a ser transmitido y expresado. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre procesos cognitivos? Todo bien. Vale, nos va quedando claros hasta aquí en qué consiste la percepción. Digo, la atención está formada por estos procesos cognitivos, pero ahorita de manera como más puntual nos estuvimos centrando principalmente en la atención y en la percepción. ¿Van quedando hasta aquí claros en qué consisten o qué son? Excelente. Gracias, Isabel. Bien, en esta siguiente imagen les hablo sobre qué es la atención. Ya hablamos sobre qué es la percepción, cómo se utiliza, cómo nos genera un procesamiento, pero entonces hablábamos que necesitábamos atención selectiva, ¿cierto? Para poder focalizarlos. Y es que hay diferentes tipos de atención. Hay atención visoespacial, hay atención auditivo-temporal, hay atención interna, externa, voluntaria, involuntaria, abierta, encubierta, dividida y selectiva. Aquí me gustaría hablar de dos tipos de atención principales. Digo, todos son importantes, pero me gustaría centrarme en dos procesos atencionales importantes, como es la atención dividida y la atención selectiva. Por ejemplo, en este momento, ustedes me están prestando atención a mí, de manera visual, de manera auditiva, ¿cierto? Eso, gracias por prestarme atención. Entonces, ustedes me están prestando atención a mí, se están focalizando en los estímulos que yo estoy generando con el lenguaje, con la parte visual. Y entonces, en eso podríamos decir que en este momento están teniendo una atención selectiva, se están centrando solamente en esto. Pero, pues no soy el único estímulo con el que ustedes están interactuando en este momento. No sé, a lo mejor probablemente ahorita están en su casa y no sé, a lo mejor anda alguna otra personita por ahí, su pareja, sus hijos, si tienen alguna mascota, o que ya pasó el que vende lotes, ¿no? O sea, algún vecino que tenga música muy fuerte. O sea, esos son una serie de estímulos que ustedes están recibiendo, que a la par del estímulo principal que estoy siendo yo, están recibiendo estos otros estímulos de su entorno. Y entonces ahí es donde estos procesos de atención toman relevancia o importancia, porque esta variabilidad de estímulos, ustedes están discriminando a qué estímulos le prestan atención y a cuáles no. Y entonces, la atención selectiva es cuando nosotros de manera intencionada nos focalizamos de manera muy centrada hacia un solo estímulo. Discernimos y prescindimos de los demás estímulos. No es como que se borren, pero quedarían como en un segundo plano. A lo mejor si los escuchamos, los vemos o hasta los sentimos, pero quedan relevados a un segundo plano porque nuestra atención selectiva, o en este caso al hacer uso de atención selectiva, es que nos estamos focalizando con interés en un solo estímulo. Mientras que la atención dividida es cuando nosotros centramos nuestra atención en varios estímulos, dos o más. ¿Vale? Esto es lo que nos permite, yo estoy segurísima que han escuchado hablar o decir que las personas multitareas, yo puedo hacer varias cosas a la vez.
Puedo hablar mientras estoy escribiendo. Hay quienes dicen no recomendable y no sugerido. Lo dejo a decisión de cada quien, pero no es algo que se recomiende. Por ejemplo, el hecho de voy manejando y voy hablando o voy hablando por teléfono, ¿no? Esta famosa parte de soy multitarea, puedo hacer varias actividades a la vez. Bueno, la atención dividida es la que nos permite que justamente podamos centrarnos en varios estímulos a la vez y por ende ejecutar esas acciones. Por eso es que el proceso de la atención es tan importante en el aprendizaje, pero a su vez en la ejecución del aprendizaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Excelente, gracias. Bien, como les mencionaba en estos procesos cognitivos, aquí entra otro elemento importante, que es la sensación. Yo hace un momento les hablaba que justamente nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, nos permiten recibir, tomar la información del exterior y la sensación sería el proceso cognitivo que nos está permitiendo ese elemento. Para entonces, a partir de la percepción, por ejemplo, aquí en la sensación está observando una manzanita. Hoy en día creo que la mayoría de los aquí presentes tenemos un concepto de qué es una manzana, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con una manzana, ¿no? Ya fue un aprendizaje que ya adquirimos, una información que ya tomamos, procesamos y almacenamos, y hoy en día podemos recuperarla. Por eso es que ahorita que si yo les pongo una foto, una imagen de una manzana, ustedes conceptualmente saben que se trata de una manzana. Entonces, aquí se está tomando la información del exterior de este objeto, que es una manzana, a partir de la sensación, que a través de la percepción permite que construyamos un percepto, que es un elemento cognitivo de una construcción de este elemento, que en este caso es una manzana, para poder almacenar esa información, construyendo el concepto de qué forma tiene una manzana, qué consistencia, qué colores, incluso quienes ya han probado una manzana, qué sabor tiene, qué textura, qué consistencia. Y entonces se genera un recuerdo. A través del pensamiento podemos evocar ese recuerdo. Y la imaginación, que como recordarán hace un momentito también les hablaba de ella, a través de la imaginación, a través de evocar un recuerdo, ustedes pueden incluso tener una imagen hasta un tanto en tercera dimensión, podríamos decirlo, internamente de una manzana, sin necesidad explícita de que ese objeto esté en realidad frente a ustedes para poder evocar ese recuerdo, porque ya es un aprendizaje que se generó. Esta cuestión hacia este proceso de cómo se construye una imagen, que justo es como a la par de lo que les explicaba hace un momentito, se basa en 5 elementos importantes, a través de la observación principalmente, de la interpretación para hacer una conceptualización, relacionar los conceptos e identificar para entonces generar características reales que ese objeto tiene. Son como los elementos que nos ayudan en el mecanismo de percepción de la imagen. Bien, hasta aquí ya explicamos qué es la atención, qué es la percepción como elementos principales para el proceso de la atención. Vamos a hablar un poquito detalladamente sobre la memoria. Y la memoria, ¿qué es? Es el proceso que tiene la facultad para permitirnos traer del pasado al presente información en la que podemos otorgarle un significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proyectándole de expectativas para el futuro.
recuerdos de experiencias, de vivencias, de resultados, de objetos, de personas incluso que ya fueron almacenadas en nuestra memoria, podemos evocarlas, traerlas a nuestro presente, otorgarles un significado y emplearlas con un objetivo o una función en específica hacia el futuro. Y estos son los procesos básicos que nos permiten generar memoria. Está la codificación, que es esta cuestión de ordenar y hacer coherente la información que estamos almacenando. Ahora sí, una vez que la información ya está codificada, ya está ordenada, tiene coherencia, se guarda, se almacena y para posteriormente, en el momento que ustedes lo necesiten o lo requieran, recuperarla, que es la parte de traer la información guardada al presente. En los sistemas de memoria tenemos 3 tipos de memoria principales. Hay algunos otros. Ahorita yo de manera muy sintetizada solo les voy a hablar de estos 3 principales procesos de memoria. Tenemos memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial, que es justo la que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, principalmente memoria a través de la vista y memoria auditiva, también hay memoria olfativa y gustativa, que si ustedes recuerdan, no sé, a lo mejor cuando comen algún bocado de algún alimento, les trae recuerdos no del alimento en sí, sino a lo mejor de un recuerdo que se generó de alguna situación, de alguna vivencia o incluso hasta de alguna persona, solo a través de probar un bocado, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor no han comido algún alimento que digan, ay, me recordó a mi mamá, o me recordó a mi abuelita, o me recordó al restaurante en el lugar no sé qué, o incluso, ahorita que estamos comiendo esto, me recordó a las reuniones familiares que hacíamos los domingos en casa de tal persona, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere la memoria sensorial. Mas, sin embargo, eso ya es todo un proceso que se construyó. La primera información que se obtuvo a través de los sentidos solamente dura almacenada en nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, entre 1 y 3 segundos. Si ustedes se fijan, rapidísimo, ¿no? O sea, es algo que dura muy corto tiempo. La memoria a corto plazo, que ya es donde hacemos agrupación de información más sintetizada y con más complementos, que ya no solo es lo que viene desde el sentido, sino ya incluso la evocación a partir de interpretaciones, de construcciones de creencias, de ideologías, de valores, de aprendizajes sociales que le vamos otorgando a una situación o a un hecho. Y entonces esa agrupación permite que la información pueda ser reiterada y elaborativa. Y esta información solamente dura almacenada entre 15 y 25 segundos. Por ejemplo, ¿cuántas veces les ha pasado que necesitan llamar a algún lugar y entonces buscan el teléfono y se lo aprenden rapidísimo? Ah, sí, es el número fulanito de tal. Marcan, terminan su llamada y es como, ay, ¿y cuál era el número? Era, no, y hasta nos equivocamos en el número, ¿no? Bueno, eso quiere decir que esa información en su momento, como era información necesaria, circunstancial, sí fue agrupada, sí fue almacenada, pero por un corto periodo de plazo o de tiempo en nuestra memoria. Y una vez que se utilizó o una vez que dejó de ser funcional, que ya no necesitamos o ya no sirve esa información, es desechada. Mientras que por otro lado tenemos la memoria a largo plazo, que esta tiene una duración permanente. Aquella información que sea almacenada a largo plazo
muy probablemente, de manera constante y permanente, la podremos evocar, la podremos recuperar. Esto principalmente suele ser información que nosotros identificamos como importante, relevante o significativa. En algunos momentos también puede ser información que ha estado de manera muy continua presente y nuestro cerebro puede asumir que entonces al estar tan constantemente presente sería importante o sería funcional almacenarla a largo plazo. De ahí que a lo mejor en algunas ocasiones les ha tocado o les ha pasado que se aprenden una canción que ni les gusta o que a lo mejor ustedes dicen nada que ver, ni mi artista favorito es, o a lo mejor ni siquiera el género que me gusta, pero la almaceno. Pues probablemente porque a lo mejor estuvieron de una manera muy frecuente o constante expuestos a esa canción y su cerebro identificó que entonces al ser información que de manera recurrente ha estado presente, pues había que almacenarla a largo plazo porque sería útil. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien con los 3 procesos que nos permiten la construcción del aprendizaje, que son atención, percepción y memoria. Sí. Vale. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de información que ustedes considerarían que quizás sería almacenada en la memoria a corto plazo? Yo les dije este ejemplo de un número que tenemos que marcar. ¿Qué otra información ustedes podrían considerar que se podría almacenar en memoria a corto plazo? ¿Quién se anima a darnos un ejemplo? Mm, Bueno, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. ¿Puede ser el resultado de una suma? Hace cuando uno está haciendo una suma, como cuando va a pagar al súper o en el supermercado, en una tienda. Excelente ejemplo. Muchísimas gracias, Juan y Lorena. ¿Por qué digo que es un excelente ejemplo? Porque aquí estaríamos utilizando dos tipos de memoria. Uno, memoria a largo plazo, porque entonces esta comprensión y asociación de lo que nosotros sabemos que significa el número, por ejemplo, el número 4 y el número 20, y lo que significa una suma, está almacenado a largo plazo. Pero en ese momento solo necesitamos saber cuánto es tanto más tanto para pagar, ¿cierto? Y ese total que en ese momento era necesario para pagar o para contar el dinero o para platicarlo con la persona que vas de, yo gasté tanto y tú cuánto, puede ser información que es almacenada a corto plazo. Pero si ustedes se fijan por lo que les explico, fue información que primero tuvo que provenir de memoria a largo plazo, evocaciones y recuerdos que trajimos, para poder entonces otorgar este resultado y ese resultado fue lo que se guardó a corto plazo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por el ejemplo. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos claros? Sí, Excelente. Como les mencionaba, vamos a hablar antes de describir ya exactamente qué es el aprendizaje, algunas condiciones que pueden afectar por su presencia los procesos de aprendizaje. Y dentro de esas condiciones vamos a hablar del famosísimo TDA y TDAH, porque son dos condiciones distintas, que es el trastorno por déficit de atención, ese es el TDA, y el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es el TDA?
El TDA es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes. Datos recientes indican que entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar cumplen con los criterios para poder ser diagnosticados con TDAH. Tenemos 3 formas de presentar el TDA y TDAH. El innato es cuando el niño demuestra la falta de atención significativa a través de múltiples campos sin hiperactividad o impulsividad, que esto es algo importante, y entonces aquí es donde se consideraría solamente TDA. Hay un déficit de atención, se le complica prestar atención. Recuerdan que les mencionaba que la atención es esta capacidad de focalizarnos en los estímulos que nosotros estamos teniendo, pero con la intención de tener atención sostenida, que la atención sostenida es quedarme centrado en el estímulo que estoy focalizando para entonces tener atención focalizada, centrada en un solo estímulo, o atención dividida, que es entre 2 o más estímulos, pero que puedo centrarme conscientemente y realizar la actividad necesaria que ese estímulo me requiera. En el TDA hay una deficiencia en esta diserción de estímulos y entonces, aunque a lo mejor el niño o la niña o incluso el adulto o la adulta sepa que necesita prestar atención a un estímulo específico porque es importante, como hay una deficiencia en esta capacidad de poder prestar atención a solo ese estímulo, esto quiere decir que podrá centrarse en otros estímulos, que va a tener una atención dividida, pero no una atención sostenida. ¿A qué me refiero con esto? Que va a poder estarle prestando atención a la maestra, pero también al compañerito que atrás está hablando y luego a la compañerita que adelante ella se levantó y luego a que alguien pasó por fuera de su salón y se vio a través de las ventanas y entonces su atención va a estar en todos esos estímulos, pero no se va a centrar, no se va a focalizar de manera permanente y consciente en ninguno de esos estímulos. Va a estar yendo y viniendo. Eso es lo que sucede en el TDA, ¿vale? Hay una incapacidad para atender a tener atención sostenida. Y entonces podrá distraerse y podrá focalizarse en múltiples estímulos, ¿vale? En el 2 es cuando sí hay presencia de hiperactividad e incluso en algunos momentos impulsividad. Entonces hablamos que en el hiperactivo el niño muestra control de la atención adecuada, sin embargo se presenta con un déficit significativo en el nivel de actividad y o control de impulsos. En el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el niño o la niña sí puede prestar atención sostenida a un estímulo o a varios estímulos, pero como hay una deficiencia en el control de impulsos, esta necesidad imperiosa de hacer algo, de activarse, responder, resolver, va a generar que entonces se distraiga y ya no genere la atención sostenida, aunque sí tiene la capacidad. Y el TDAH es la combinación de ambas cosas, del déficit de atención y de la presencia de hiperactividad. ¿Vale? Aquí les muestro algunos de los síntomas que pueden presentar las personas que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad, como puede ser dificultad de memoria de trabajo, porque claro, si ustedes recuerdan que estamos hablando que el aprendizaje se basa en procesos cognitivos, como son, primero hay que prestar atención a algo, percibirlo para construir
el significado y procesar esa información para posteriormente almacenarla y después poder evocarla. Si en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad hay una dificultad para prestar atención, pues entonces el resto de procesos no se va a culminar, no se va a generar una percepción, no va a haber una construcción real y completa de la información a la que se está prestando atención y entonces pues no hay información que se pueda guardar, no hay que almacenar porque no hubo que se construyera, ¿vale? Falta de autorregulación en su comportamiento, hay problemas de socialización, en muchos casos baja autoestima, bajo rendimiento escolar, porque entonces pues también estamos hablando de que si no se presta atención, no se genera la percepción de una construcción de la información, no se puede almacenar ni evocar, pues entonces no se están generando aprendizajes. No se está construyendo un aprendizaje por estas deficiencias y eso nos generaría una baja del rendimiento escolar. Aquí les comparto 10 actitudes que podríamos identificar en infancias que presenten trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, hay dificultad para quedarse en el mismo lugar por un periodo prolongado. Parece que no comprende instrucciones, pero en realidad no es que no las comprenda, es que no está prestando atención, no está teniendo atención sostenida y entonces esa información no está siendo procesada. Se le dificulta esperar su turno, parece que no escucha, no termina las actividades que inicia, le cuesta trabajo organizarse, no pone atención en los detalles, pierde cosas, se le olvida, dificultad para permanecer en una silla e impulsividad y mucha energía. Estas son algunas de las conductas o actitudes que nosotros podríamos identificar en una persona que probablemente tenga alguna situación de déficit de atención con o sin hiperactividad. Las principales características en la falta de atención es no atienden a detalles de labores escolares o domésticas, se distraen fácilmente, no consiguen seguir más de una orden al mismo tiempo, pareciera que no escucha cuando se les habla, cometen errores frecuentemente y saltan de una tarea a otra. Y en la hiperactividad hay excesiva actividad motora sin una finalidad definida, simplemente es como la impulsividad y la energía y las ganas de hacer algo, pero sin un uso o sin una finalidad específica. Conducta disruptiva, estos serían conductas no socialmente aceptadas. Dificultades para jugar, tranquilamente y no respetan turnos. Que el que no se respeten turnos o no se sigan reglas entran en las conductas disruptivas. ¿Alguna duda, alguna pregunta en torno a qué es el déficit de atención, qué es la hiperactividad como condiciones mentales y cuándo ya se consideran un trastorno? Yo, una pregunta, ¿también se puede dar en adultos o en edad adulta? No es que se dé, inicialmente se presenta en la infancia, más bien cuando se detecta en un adulto es porque no fue identificado en la infancia, pero es una condición con la que se va viviendo porque usualmente se presenta en la infancia. Quizás por ahí hubieron varias características, una, o que no fueron asociadas a estas condiciones, o dos, fueron asociadas a otras condiciones. Y entonces no se consideró o no se tomó en cuenta que pudiesen entonces ser asociadas a un déficit de atención. No sé si con esto resuelvo la pregunta. Sí, lo que pasa es que mi pregunta es porque yo tengo una compañera de la universidad que irónicamente estudiamos ciencias de la educación, ¿no? Y sabemos de eso,
pero llegó un punto en el que yo me daba cuenta que cuando estaba hablando con ella, por ejemplo, así como estoy de frente a la cámara, ¿no? Ujú. No, oye, mira, es que no sé qué. Y de pronto venía yo a ver, estaba así. Y yo seguía hablando, pero en ocasiones me daba cuenta que, o sea, yo me quedaba callada porque pues a mí me sacaba de onda ver que de pronto, o sea, volteaba su atención a otro lado. Entonces me dice, es que sí te estoy escuchando, dice, pero este, o sea, no puedo mantener mi atención centrada en algo que estoy haciendo. De hecho, ella sí, ejerció la docencia al 100% por un tiempo, pero llegó un momento en el que ya no pudo continuar porque pues el nivel de exigencia, pues sabe de que pues hay que hacer una planeación, hay que empezar una tarea, hay que terminarla y se le empezó a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tiempo después bueno, ella me dijo que le habían diagnosticado que lo que ella tenía era déficit de atención, solo que en el caso de ella no por hiperactividad, pero sus hijos, por ejemplo, sí son, o sea, uno de ellos sí tiene el TDA y el TDAH, porque sí, o sea, es muy difícil que se concentre, es muy difícil que se quede quieto. Entonces, pero ella dice que lo supo hasta que ella estaba grande, pues, o sea, que sus Sí. papás, o sea, también se enteraron hasta que, o sea, porque ella fue al médico y la diagnosticaron, pero nunca, o sea, yo creo que como no fue hiperactiva, creo que en su momento no lo relacionaron, que es lo Ujú. que me acabas de responder, Sí, sí, ¿no? sí. En muchas ocasiones, pues no se identifican como estos signos y síntomas que se presentan, se asocian a otras situaciones, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, se pueden asociar como a problemas conductuales, problemas de aprendizaje, a otros elementos, pero no necesariamente a estas condiciones que al final del día, pues sí se están presentando. Y algo también importante, o sea, usualmente inicia en la infancia, pero no es que en algún momento de la vida desaparezca, como en el ejemplo de tu compañera. O sea, es una condición con la que se vive a lo largo de la vida y se tiene que aprender a ay, deme un segundito porque me está solicitando acceso para personitas. Mm, Bueno, em, sí, es una condición con la que se vive a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces hay que aprender estrategias y herramientas, formas de afrontar y poder ir solventando ante esta condición, que es como, pues, muchas otras condiciones con las que vivimos las personas, ¿no? Entonces, es algo ahí importante, pero sí es necesario que lo comprendamos que esta condición, o sea, el tener dificultades en el proceso atencional, va a dificultar el proceso del aprendizaje, porque el aprendizaje se basa en un primer inicio en la función de la atención. Es atención, percepción y memoria para generar un aprendizaje. Y entonces si hay una condición en la que hay una dificultad para prestar atención, recabar y recolectar información, pues muy probablemente los procesos de aprendizaje se verán afectados. Por eso lo quise mencionar antes de entrar a describir ya como tal qué es el aprendizaje. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso activo y constante mediante el cual una persona puede adquirir o generar conocimientos, habilidades y comportamientos o actitudes o también conocidos como valores, que en la próxima clase vamos a hablar de estos elementos sobre actitudes. El aprendizaje es un proceso que se adquiere o en el que a través del cual adquirimos, mejor dicho, destrezas, habilidades, conductas o valores y conocimiento, y que entonces como resultado podemos generar estudio, aprendizajes relacionados a estudio formal, a experiencia, a instrucciones y a observación. Son los aprendizajes que podemos generar. Aquí les hablo de otros tres tipos de aprendizajes, como son la adquisición de conductas, adquisición de información
y adquisición mixta. Esto quiere decir que se conjunta la adquisición de conductas e información. Y por último, les voy a hablar de un tema importante que es el autoestima. Ay, denme un segundito porque me solicitan acceso. Ok, va. ¿Qué es el autoestima? Porque estoy segura que la mayoría, si no es que todos los aquí presentes y las presentes, hemos escuchado hablar de la autoestima o incluso en algún momento también hemos hablado sobre nuestra autoestima. Pero es importante que sepamos qué es el autoestima. Bueno, el autoestima es esta percepción evaluativa que generamos de nosotros mismos, que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. Se forma a partir principalmente del autoconcepto, que el autoconcepto es el elemento importante de la personalidad que va a influir en nuestro desarrollo emocional, motivacional y personal. Es la descripción que hacemos de nosotros, el autoconcepto, de la autoimagen, que es la representación mental que hacemos de nosotros mismos, del cómo nos percibimos, y tiene componentes de aspecto cognitivo, que son pensamientos, ideas, creencias, valores, etc. Conductual, acciones y conductas, lo que decimos, lo que hacemos, lo que expresamos, lo que transmitimos, y afectivo, las emociones y los sentimientos. Y tenemos dos tipos de autoestima o dos formas de clasificar el autoestima, baja y alta. Algunas de las características de la autoestima son el aprecio y la valoración que tenemos las personas de nosotros mismos, la confianza en nuestras capacidades de pensar y afrontar los desafíos que la vida nos presenta, el derecho a ser felices, de ser dignos y a gozar de los frutos de nuestro esfuerzo. Y aquí les comparto la escala de la autoestima, una forma de construir nuestra autoestima que está basada en la autoconcentración, que es quién soy, el autoconcepto, cómo me veo, la autoevaluación, cómo evalúo mi accionar, el autoaceptación, asumo aspectos a mejorar, autorrespeto, me respeto y me hago respetar, y esto nos va a llevar a la autoestima. La autoestima tiene 4 formas de construirse o 4 caras: física, espiritual, mental y emocional o social. En la física vamos a identificar que es necesario cuidar nuestro cuerpo para preservar y fortalecer nuestra capacidad de vivir, de adaptarnos y disfrutar. En la parte espiritual está relacionada con el compromiso con nuestro sistema de valores personales, lo que nos da sentido a nosotros, y nos va a servir para reforzar el liderazgo a nuestra vida propia, tomar rumbo y dirección. Y eso nos va a permitir tener inspiración y evolucionar, avanzar. En la parte mental va a estar relacionada con el funcionamiento de nuestras capacidades mentales, proviendo de comprensión, el aprendizaje para tener en claridad y exactitud, y la parte emocional o social, que es esta parte importante a cuidar, ya que las relaciones con las demás personas van a reforzar el liderazgo interpersonal que tengamos para mejorar nuestro autoconcepto. A su vez, esta habilidad como la empatía y la cooperación nos van a permitir construir nuestra autoestima. Ya hablamos qué es, cómo se conforma, qué elementos pueden ayudarnos a construirla, qué características tiene, pero entonces, ¿cómo podemos formar nuestra autoestima? ¿Cómo podemos fortalecerla, reforzarla o cómo podemos dañarla y destruirla? Y bueno, vamos a iniciar con la parte de cómo se puede fortalecer, y es a través del respeto, del reconocimiento, del apoyo, confianza, motivación, aceptación, compañía, contacto físico como las caricias, comprensión.
del criterio, de esta parte de poder ser muy conscientes de nuestras acciones, de qué efectos y consecuencias generan, del amor y la firmeza. Esto de manera autónoma, de mí hacia mí, pero también del exterior hacia mí. Por eso es que aquí abajo menciono padres, maestros, familiares y compañeros. Sus acciones pueden ayudarnos a fortalecer o a dañar. Formas que dañan a nuestra autoestima, bueno, la crítica, el desprecio, agresión, ironía, burla, la no aceptación o rechazo, comparación, indiferencia, incomprensión, rigidez, amor condicionado. Si haces esto, sí te quiero. Si eres de tal manera, sí te quiero. Si no eres de tal forma, sí te quiero. Y la sobreprotección, porque entonces no estamos otorgándole esta capacidad a la otra persona de que pueda sentirse con la capacidad de hacer, de responder, de resolver. Siempre va a depender de alguien más, porque es lo que la sobreprotección enseña. Y nosotros como personas en el entorno, ¿cómo podemos ayudar a fomentar la autoestima en otras personas, principalmente en infancias? Sobre todo esto está muy relacionado a padres y madres de familia. Bueno, algunas formas o algunas funciones que nos ayudan a fomentar la autoestima son la función en espejo, que es cuando el niño va adquiriendo su identidad mirándose en el espejo psicológico que representa mamá o papá, lo que visualizan que hacen. Por ejemplo, cómo se tratan a sí mismos, cómo se dirigen, si creen o no en sus capacidades, si se animan, si se echan porras, si se reconocen. Eso es la función del espejo. Lo que yo hago, la otra persona, la otra personita, lo va a observar en mí y puede comenzar a replicarlo. Y por último, la función del modelo o modelaje, que es esta en la que el niño va a crear una imagen positiva de sí mismo, pero a partir de lo que la persona de su entorno, mamá o papá u otras personas, le enseñen, le guíen. Por eso es importante, por ejemplo, ahorita que hablábamos de cosas que pueden dañar la autoestima, eliminar frases como no sabes, no puedes, siempre te equivoca, qué tonto eres una inútil, porque entonces yo le estoy enseñando desde el cómo le estoy tratando a construir o no construir su autoestima. Y por eso sería más favorable frases de reconocimiento, frases de comprensión, de validar lo que la otra personita está haciendo, sintiendo y viviendo desde la guía, ¿vale? Y aquí les dejo una recomendación para quienes son papás y mamás de pasos que pueden ayudarles a fortalecer la autoestima en sus hijos. Y como les menciono, como número 1, los elogios realistas y centrados en el proceso. De este modo les ayudamos a superarse, como lo estás haciendo bien, lo estás logrando, estás obteniendo el resultado, eres capaz, tú puedes. Darles oportunidad a conseguir retos, que es lo que mencionaba que la sobreprotección evita, aceptar su forma de ser y ayudarles a fomentar un autoconcepto adecuado, enseñarles cómo pueden aprender y aceptar de sus fracasos, de sus errores y de sus equivocaciones, no juzgar, criticar y mucho menos comparar, porque entonces eso los va a desviar de que puedan desde su personalidad real construir una autoestima. Y para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase que es, vales más de lo que crees, tanto para ustedes como para las personitas de su entorno. Ya por temas de tiempo no vamos a alcanzar a hacer la actividad y con esto cerraría nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, sobre todo en esta última parte del tema de la autoestima. ¿Alguna aportación, comentario?
Tengo dos personitas que levantaron la mano. Ay, no puedo visualizar quién, pero si gustan prender su micrófono, adelante, por favor. Juan alzó la mano primero y después yo. Ah, por favor, Juan, gracias. Que yo estaba en la pantalla que les estaba compartiendo, por eso no pude ver quién. Muchas gracias. Sí, nomás agradecerles la clase, la verdad estuvo muy completa y me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias por la aportación. Sí, Isabel. en mi caso creo que algo igual muy bueno es de la autoestima, es que las personas a su alrededor, ¿sí me escucha? Sí, 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 sí. Ah, ok. También es importante detectar cómo de personas también, no sé, en la escuela a mí me decía, no, es que una actividad que como que no hizo bien, es que es que soy inútil. Y en ese momento y me quedaba viendo y no me quería contestar. Le digo, necesito que me digas quién te dice. No te tratamos así. O sea, es una palabra que aquí no. Entonces, si tú lo dices, es porque afuera lo está haciendo. Y sencillamente hacer y enfocarte en lo que estás haciendo para que logres el resultado. Le digo, y no tienes por. Me empecé a dar cuenta que hay alguien en su entorno en la escuela que ¿no? A los compañeros cuando no hacen o incluso hacen. Y la forma en la que yo lo he podido detectar es cuando estoy platicando con él y luego hace comentarios de cosas pues que yo sé que no le digo o no le decimos y que tampoco es la forma como que nos tratamos, ¿no? Pues Sí, claro. ayuda a saber en qué momento la de nuestros hijos es influenciado por alguien de su entorno. Totalmente, porque justo como les ponía en la diapositiva de elementos que pueden dañar o fortalecer, por eso mencionaba diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, padres, maestros, compañeros, otros familiares, incluso amistades o su entorno, ¿no? Por ejemplo, eso que nos comparten de una compañerita o un compañerito, pero en muchas ocasiones también puede ser el docente, en el cómo les trata, la competitividad que genera en clases, cómo los distinguen en algunas ocasiones, ¿no? Como, a ver, aquí adelante se van a sentar los de 10, los listos, y allá atrás los que no sacan 10. Y todo ese tipo de situaciones van siendo condiciones que van sumando, ya sea de manera favorable o desfavorable, a la construcción de la autoestima, porque eso también va afectando en la construcción del autoconcepto, que es una de las bases principales para la autoestima. Entonces, sí, muchísimas gracias Isabel por la aportación y es bien importante también no solo lo que nosotros fomentemos, sino estar al pendiente de lo que otras personas del entorno pues también terminan fomentando en nuestros hijos y las afectaciones o consecuencias que eso termina generándoles. ¿Vale? Bien, pues agradezco su participación, su atención. Hoy que hablábamos justo de los procesos de aprendizaje y de la atención, les agradezco mucho su atención, su participación, la colaboración. Agradecerles que estuvieron presentes. Ya me pasé un poquito del tiempo, ya para que nos podamos ir todos y todas a descansar. Quiero agradecerles nada más, desearles una linda noche, que descansen. Recordarles, por favor, que hay que contestar el cuestionario correspondiente a la sesión del día de hoy, que es la sesión número 5 del aprendizaje. Y un pequeño aviso, la próxima semana, el miércoles 29, en la siguiente clase,
yo no les voy a poder acompañar porque tengo un compromiso que ya tenía programado, ya lo había platicado con Leslie. No les voy a poder acompañar, pero la personita que me tuvo que cubrir de emergencia en la sesión pasada les va a acompañar. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, estamos a su atención. Les agradezco mucho y entonces la próxima semana sí hay clase, pero yo les veo en 15 días, ¿vale? Que tengan una bonita noche, que descansen y muchas gracias por todo.